Gohan preguntaría a qué se refería con reprimir su poder, y si acaso estaba insinuando a que no estaba peleando en serio. El 20 Supremo diría que a decir verdad, era bastante complicado el saberlo incluso para él. Desde que consiguió la supremacía, tenía que admitir que jamás había intentado usar su poder completo pues no había nada que lo ameritara. Conseguir el 20 Supremo era algo fortuito que le había otorgado capacidades inimaginables y prácticamente infinitas. Sin embargo, a diferencia de muchos aquí, este poder lo obtuvo por ambición y no por necesidad o por el peligro de enfrentarse a alguien más poderoso que él. Fue la manera en la que éste pudo despojarse de sus ataduras mortales, consiguiendo una transformación divina y suprema. La misma le había dado tanto poder, que éste heredó habilidades sin sentido como la de poder comprender el peligro al que se sometía su dimensión y muchas más que esas en base a desbalancear tanto el equilibrio existencial. Gohan diría que eso ya lo sabía, pero no comprendía el por qué le preocupaba algo que no tenía seguridad de que pasaría. El 20 Supremo diría que a decir verdad, sí que lo sabía. La omnisciencia que había sacrificado en el pasado le dio la posibilidad de ver lo que el destino tenía preparado para este. Una amenaza de su nivel o incluso peor, la cual condenaría con su batalla miles de dimensiones. Al ser convocado a este torneo, este vio la posibilidad de encontrar dicha amenaza aquí mismo, pero hasta el momento no identificaba aquel poder tan denso que había experimentado en el pasado. Era una carga que estaba destinado a llevar, y por ello buscaba explotar el máximo poder de cada rival para descartar el que éste apareciera. Goku, quien ya más o menos comprendía cómo funcionaba el poder de Omega al 100%, se acercaría a este preguntándole si tenía alguna idea de quién podría ser ese guerrero del cual hablaba. Omega diría que era astuto pues ya entendía que este tenía mucha información del multiverso. Sin embargo, aunque esta amenaza de la cual hablaba no se materializaba de momento o no lo haría pronto tan siquiera, podía intuir qué es lo que podría ser. Aunque no tenía el nombre del guerrero o si este llegaba a ser alguien conocido o no, podía prever el nombre de Dark Minus. Era un denso y oscuro poder que la existencia estaba preparando para nivelar el desequilibrio del 20 Supremo. Esta que supiera, sería la única pelea mortal que podría ser tan destructiva y peligrosa que ameritara llevarla a la dimensión alfa para cuidar la continuidad de la existencia. No obstante, ahora eso parecía no llegar por temas de la inexistencia misma. Goku diría que no le sonaba eso de Dark Minus en lo absoluto, pero aún así le parecía sumamente increíble que hubieran transformaciones teóricamente más poderosas que el Mystic 4 divino. Que no se suponía que al ser poder equilibrados entre mortalidad y divinidad eran inalcanzables. Omega diría que la existencia es más compleja de lo que él creía y que le sorprendía que no lo comprendiera luego de haber vivido el Mystic 5. El multiverso dimensional funciona como una especie de balanza en cuestión del poder. Esta no acepta un desbalanceo eterno en esta balanza, por lo que cuando una fuerza superior a otras aparecen, el multiverso crea un poder equivalente pero contrario para neutralizarla. Generalmente estos poderes, si no son armónicos, terminan destruyéndose el uno al otro para que este equilibrio temporal no cree seres inalcanzables constantemente. Sin embargo, hay otra mecánica curiosa en la existencia, y es que esta siempre tiene en cuenta los niveles de poder. Si en algún momento existió un Mystic 4 divino e incluso más allá del divino, el multiverso tomará ese poder como algo posible para un mortal. Por lo tanto, cada cierto tiempo nacerían seres con ese poder o incluso mayor. Ejemplo de ello era ese sujeto, el cual era tan poderoso o más que un Mystic 4. Lo único en este ámbito que jamás podría ser igualado era el Mystic 5, más que nada a que este absorbía el multiverso entero para poder existir. Es por ello que no podía haber algo por encima de este. Goku entendería que por eso mismo Gohan era más poderoso que su propio Mystic 4 divino, pero esto también daría cabida a algo sumamente increíble. El Super Saiyajin 20 Supremo también era mucho más poderoso de lo que parecía. El Saiyajin Supremo comenzaría a distorsionar incluso la misma inexistencia de un momento a otro, elevando su poder a magnitudes que ningún mortal había llegado nunca. Era soberanamente inalcanzable, al punto en donde quienes los verían sentirían cierto nivel de horror al verlo. Gohan estaría sin palabras, pues a medida que el 20 Supremo expulsaba cada vez más poder, podía ver en su aura la forma de muchas transformaciones conocidas e incluso desconocidas para él. El ruido del grito de este fenómeno cósmico sería ensordecedor, provocando que todos terminaran por taparse los oídos inclusive. Omega vería al 20 Supremo, alegando que era realmente uno de los mortales más poderosos sin dudas.
Incluso, podría llegar a decir que podía emparejarse con él en su forma terrenal. Takama diría que no había sentido. ¿En serio alguien fuera del poder Mystic podía tener semejante poder? El 20 Supremo diría que estaba listo mientras estaría cubierto de una aura tan densa que ni siquiera podría distinguirse bien. Este no sería un combate dimensional, sino que sería de frente. Esperaba que no lo decepcionara. Gohan estaría aterrado, pero al mismo tiempo extasiado de semejante oponente al que se estaba enfrentando. Por lo que no dudara que iría con absolutamente todo lo que tenía. Ambos saldrían disparados el uno al otro, en donde el choque de sus puños mandaría a volar a Gohan. Solo con su mera velocidad, el 20 Supremo podría alcanzarlo, dejando a todos atónitos por esta misma. Goku diría que fue tan rápido que podía confundirse con la técnica de ultra velocidad dimensional, pero no. Era solo su mera rapidez. Gohan no podría seguirle el paso en lo absoluto, apelando a que el Mystic Divino incrementase su poder infinitamente para poder alcanzarlo. Este lanzaría ataques dimensionales en todas direcciones, dando rienda suelta a todo el poder destructivo Mystic. Sin embargo, el Saiyajin Supremo sería capaz de evadirlos todos con una naturalidad impresionante. Gohan esto lo sabría, usando la teletransportación para posicionarse detrás de este y lanzar un Kamehameha Mystic definitivo. De alguna manera, Omega vería la dimensión en la cual Gohan se teletransportaría, metiendo su brazo en esta y arrastrándolo fuera. Goku estaría sin palabras, pues eso jamás había pasado. La teletransportación utiliza siempre un tipo de dimensión diferente para su uso. En serio había identificado esta con solo su vista. Gohan diría que era inaudito. Ese sujeto era monstruoso en todo sentido y parecía no tener ningún punto flaco. No obstante, este comenzaría a sentir como su poder interno comenzaría a crecer brutalmente en contestación a la paliza que se estaba llevando. Gohan no sería cobarde, e iría de frente ante el 20 Supremo, sorprendentemente haciendo que este tuviera que bloquear sus golpes. Goku diría que ya lo entendía. El Mystic 4 Divino era más poderoso que el suyo, pues el de Gohan es una versión aparentemente mejorada del mismo. Sin embargo, el poder del 20 Supremo era algo igual, pero mucho más amplio al deberse a varias transformaciones. El Mystic 4 Divino tarde o temprano tendría que igualarlo y superarlo hasta ganar, por lo que tenía sentido que este fuese tan brusco en su combate. No obstante, eso era lo que podría creerse en principio. El 20 Supremo era una bestia absoluta y es por ello que peleaba así. En un tono general, este también poseía ese poder creciente y aparentemente infinito dentro de sí. Por lo tanto, no se había equivocado. Era casi imposible que Gohan ganara este combate. Estos dos comenzarían a intercambiar golpes el uno al otro estando aparentemente igualados hasta este punto, llegando a la conclusión de un ataque final el cual llevara en sus puños todo su poder. Estos chocarían liberando un poder que sometería a todos en las gradas a cubrirse, dejando a Gohan y al 20 Supremo viéndose fijamente. Gohan diría que realmente era un oponente demasiado poderoso y formidable, a lo que el 20 Supremo con una leve sonrisa diría que podía decir lo mismo. Había sido un buen combate. Gohan diría que lamentaba sobremanera no haber sido un rival más digno, a lo que un segundo después de esta alegación, perdería su transformación cayendo desplomado al suelo. De esta manera, el 20 Supremo se quedaría con el tercer combate hasta segunda ronda.